En esta oportunidad vamos a trabajar con el tema del capítulo 2, diagrama de caja y brazo. El diagrama de caja y brazos, para poder ser construido, necesita de 5 medidas descriptivas que ya hemos visto. Por un lado la mediana, por otro lado el cuartil 1 y el cuartil 3, los valores mínimo y los valores máximo. En esta oportunidad, el mínimo coincide con el límite de uno de los brazos, el brazo inferior, mientras que el valor máximo es un valor que está representado por una estrella o un asterisco y que indica que hay valores que se alejan de, en este caso, los brazos que acompañan a la caja. De allí el nombre de diagrama de caja y brazos. La caja, que está comprendida entre el cuartil 1 y el cuartil 3, comprende el 50% central de los datos. Quiere decir que hacia la izquierda voy a tener un 25% y hacia la derecha el otro 25%. En la caja dijimos el 50% central y esto nos va a permitir entonces poder definir una medida de dispersión que es el recorrido intercuartílico, que no es otra cosa que la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Este recorrido intercuartílico nos va a permitir a nosotros calcular límites internos y externos, porque como vimos en la primera diapositiva, nos encontramos con que puede haber valores que están fuera de los brazos y que sean considerados valores atípicos, o bien valores más alejados todavía y que sean considerados valores extremos. En este caso en particular, hay un valor atípico hacia la derecha y un valor extremo hacia la derecha, con lo cual hay dos valores o dos datos que se alejan de lo que serían los valores normales. Entonces, si nosotros consideráramos una medida empírica como es 1,5, diríamos que si multiplicamos al recorrido intercuartílico por 1,5 o una vez y media este recorrido, podríamos restarle al cuartil 1 esta magnitud o bien sumársela al cuartil 3 y vamos a encontrar entonces dos límites, inferior y superior. Límite inferior para valores atípicos o también llamados outliers y límite superior para estos valores. Ahora, si en vez de una vez y media el recorrido intercuartílico consideráramos 3 veces el recorrido intercuartílico, entonces nosotros podríamos encontrar los límites inferior y superior para valores extremos, ¿sí? Estas medidas son medidas empíricas que se utilizan en la construcción del diagrama de caja y brazos. Veamos cómo se interpreta este diagrama considerando si estamos ante una distribución simétrica o aproximadamente simétrica. En este caso en particular, vemos que si es simétrica o aproximadamente simétrica, la distancia entre la mediana y el cuartil 1 debería ser equivalente a la diferencia entre el cuartil 3 y la mediana. Por otro lado, también la mediana que está en el medio de la caja tendría que estar aproximadamente en el centro o desplazada, pero muy poquito, en el interior de la caja. Otra de las cosas que podemos analizar es que la media, mediana y el modo son similares o son iguales, relaciones entre las medidas de posición que ya analizamos. En cambio, si la distribución es asimétrica derecha, tal como lo vemos en el dibujo, esto podría estar representado, además del diagrama de caja y brazo, con un histograma, en el cual vemos que los valores de menor frecuencia o más dispersos se dan hacia la derecha. En este caso, la distancia entre la mediana y el cuartil 1 es menor a la distancia entre el cuartil 3 y la mediana. Es decir, la barra que está en el interior de la caja está bastante más desplazada hacia la izquierda. Por otro lado, también otra de las cosas que podemos observar es que el brazo inferior o el brazo de la izquierda es más pequeño que el brazo hacia la derecha. En este caso en particular, existen varios valores atípicos y que son valores bastante más grandes que el resto, por lo cual la hacen también asimétrica derecha. También puedo observar las relaciones entre media, mediana y modo para este tipo de asimetría. Por último, la distribución será simétrica izquierda cuando sucede exactamente al revés de lo que vimos recién. Es decir, acá la distancia entre la mediana y el cuartil 1 va a ser más grande que entre el cuartil 3 y la mediana. El brazo ahora superior o el de la derecha será más pequeño que el de la izquierda. Y las relaciones entre las medidas de posición será al revés de las que vimos para la simetría derecha.
con lo cual podemos ver que en esta simetría izquierda yo ahora voy a tener mayor dispersión hacia la izquierda de la distribución, o sea, hacia aquellos valores más pequeños que asume el conjunto de datos. Veamos algunos ejemplos. En este caso es el precio de ventas de 40 casas de una zona residencial de la ciudad de Córdoba. Calculamos las medidas descriptivas que ya conocemos. Vamos a calcular el recorrido intercuartílico a través de la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, 107 menos 69, que es igual a 38, y vamos a calcular, multiplicando este recorrido intercuartílico por 1,5 veces, los límites inferiores y superiores, a partir de los cuales vamos a detectar valores atípicos. Estos valores son 12 y 164. Esto indica que si los valores de la variable están entre esos valores, entonces son todos normales y no vamos a tener valores atípicos. En este caso, el mínimo valor es 42, el máximo es 130, ambos están incluidos, por lo tanto, no tenemos valores atípicos en este ejemplo. Si procedemos a la gráfica, observamos que en este caso el diagrama de caja está en forma vertical, pero podría haber estado en forma horizontal, como lo vimos al comienzo. Vamos a encontrar que la caja, que es el 50% de los valores de la variable, tiene en el centro el valor de la mediana, y también hemos podido representar en este diagrama, que lo hemos realizado con InfoStat, el valor de la media, que es el cuadrito o el punto que encontramos al medio de la caja. Y por otro lado, si observamos los brazos, estos brazos son bastante parecidos, aunque encontramos que el brazo inferior es un poquito más largo. En este caso, podríamos decir que hay una leve asimetría inversa o una leve asimetría izquierda, con lo cual lo observamos a través del coeficiente de asimetría, que es menos 0,18. Por lo tanto, podríamos concluir que es aproximadamente simétrica, ya que las diferencias son mínimas. El coeficiente de asimetría, aunque sea negativo, es casi cero, y las diferencias que encontramos entre un brazo y el otro es también muy pequeña. Veamos el ejemplo 2. En este caso hacemos exactamente lo mismo. Tenemos acá, la variable es valor de cotizaciones de acciones. Calculamos el recorrido intercuartílico como 10,4 menos 8,4, que es 2, y luego sumamos y restamos 1,5 veces de este recorrido intercuartílico al cuartil 3, si se lo vamos a sumar, al 1, si se lo vamos a restar, y encontramos estos límites, 5,4 y 13,4. Vemos que el valor mínimo acá es 3, menor a 5,4, mientras que el valor máximo 11,7 está comprendido en el límite que hemos calculado. Por lo tanto, en este caso en particular, yo diría que tengo un valor igual a 3 en mis datos, que es atípico, y por lo tanto va a ser graficado de esa manera, ¿sí? Veamos ahora en nuestro gráfico, el valor 3 es el que está bastante alejado del resto, con lo cual es un valor atípico que se representa en este diagrama. Por lo tanto, este diagrama es muy útil porque nos permite ver bastantes cosas. Por un lado, la posición de los datos, ya que podemos ver cuál es la ubicación de la mediana, de la media en algunos casos, ver la dispersión también, que está dado por el tamaño de la caja y por el largo de los brazos, y por otro lado, con ambos tipos de variables podemos ver la forma que tiene la distribución dentro del diagrama de caja y brazos, la forma en cuanto a su asimetría. Veamos por último este ejemplo en el que observamos que tenemos dos grupos de estudiantes cuya variable es el puntaje obtenido en dos evaluaciones, donde la diferencia entre un grupo y el otro está dado en la estrategia pedagógica utilizada en la enseñanza. Si hacemos este diagrama con InfoStat, InfoStat nos va a dar las principales medidas que tenemos, descriptivas para hacer esto, y podemos, mirando ambos diagramas de caja, ver por un lado que la dispersión es bastante similar en ambos conjuntos de datos, por el tamaño de la caja, tal vez por el tamaño de los brazos también. Ahora, en cuanto a la posición, el grupo 2 tiene mayor promedio y mayor mediana que el grupo 1, y por otro lado también observamos que la distribución es bastante más simétrica en el caso del grupo 1 que en el grupo 2, en lo cual en el grupo 2 observamos que hay una simetría izquierda, por lo tanto los estudiantes han tenido mejores calificaciones que las que han tenido en el grupo 1.